Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Señor, gracias Señor, ten cuidado de ellos, Padre. Guárdalos del maligno, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor. Todo te lo pidemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y he tenido la oportunidad de, en varias ocasiones, reflexionar en la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, como el profeta, como el salmista David. Dice que él hacía algo, él tenía un ejercicio. Por eso meditamos, mi esposa y yo platicamos, oye, ese David era tremendo. A mí me admira que la mayoría de salmos fueron escritos por él, pero porque él tenía una dedicación, él tenía una devoción. Aleluya, él conocía a su Dios. Mira, hermano, cuando nosotros conocemos al Dios del cielo, él nos da una devoción, nos da un anhelo de estar juntamente a él. Y como dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en su casa de oración para ver la belleza de Jehová. Aleluya. Y no solamente para eso, sino para inquirir en su palabra. Aleluya. De manera que el momento que nosotros le adoramos, también llénanos, Señor. Llénanos de tu palabra. Llénanos, que tu palabra fluya, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos haga diferentes. Aleluya. En el Salmo 1, él dice que él meditaba de día y de noche. Y era una delicia, hermano. Yo me he preguntado, yo jamás en un púlpito he escuchado a alguien que diga lo que dice el Salmo 19:10. Deseables son como el oro, más que mucho oro, y dulce más que la miel. Alguien que se refiere a la palabra de Dios con ese anhelo, con esa dulzura, con ese amor. Pero le voy a contar algo, hermano. Yo no estoy aquí para platicar, estoy para compartir. ¿Usted se ha preguntado alguna vez en su mente, sea sincero con usted mismo, se ha preguntado usted alguna vez por qué David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios? ¿No se habrá preguntado eso? Sí. Y muchas personas caemos en ver el defecto personal de él, su caída. ¿Pero por qué, Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído y seguimos siendo los favoritos del Señor? ¡Aleluya! ¿Cuántas veces no le hemos fallado y Él nos sigue viendo con esos mismos ojos de amor? ¡Oh, gloria al Señor! Y mire, hermano, ¿no verá que se ha preguntado eso? ¿Por qué David? ¿Por qué no Daniel? ¿Por qué no José? ¡Aleluya! Pero le voy a decir por qué, hermano. Habla su Biblia en el Salmo 119, el más pequeñito de la Biblia. Aleluya, está casi en el centro de la Biblia. Aleluya. ¿Cuántos de aquí han leído completamente ese salmo? Pero completamente. Acuérdese, son 176 versos. Hi Brenda, nice to see you. Aleluya. Bendecimos al Señor por su palabra, porque su palabra es vida, hermano. Mire, el creyente, la palabra de Dios dice que lo que nosotros recibimos de parte de Dios a través de su palabra es como leche para el que empieza a caminar en el camino, el que es un niño cristiano. Dice que así debemos desear la palabra nosotros, como leche, como los niños desean la leche, porque ellos nomás se les acaba lo poquito que le dieron, que es agua, y ya quieren más leche, y ya quieren más leche. Así debemos de ser nosotros, más y más,
¿Qué pasa cuando nosotros consumimos el alimento diario? Nos vamos formando, vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. Y dice la palabra de Dios que estamos en una disposición de recibir vianda de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sólidos, estamos gruesos, estamos gorditos con la leche que hemos tomado. Y empezamos a madurar, empezamos a crecer. Y entonces Dios empieza a darnos vianda. Aleluya, para seguirnos fortaleciendo. Amén. El alimento del creyente es la palabra de Dios. Y lo que lo sustenta es la fe. Porque yo le puedo hablar de todas estas maravillas aquí, pero si no las cree, dice que somos como címbalo resonante, que solo suena un poco y pum, y dejó de sonar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Sabemos que ya el Señor está aquí. Aleluya, Él se está moviendo. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo solo voy a reflexionar. Mire, el mensaje que está en el Salmo 119:11 es bastante extenso. Podemos pasar días y días disertando porque por eso Pablo decía que insondables son los caminos del Señor. Porque entre más tú escarbas, más sacas y más aparece y más te da. Aleluya. Dios no se limita a la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios es eterna. Aleluya. Y es vasta. Alabado sea el nombre de Dios, que hay para cualquier tema de la vida. Amén. Entonces, primero vamos a orar y de ahí vamos a leer la hermosa palabra de Dios. Cierre sus ojos. Posiblemente usted vino con una necesidad. Posiblemente usted vino con alguna lucha. O simplemente con un corazón agradecido. Vamos a adorar a nuestro Dios y le vamos a pedir que esta palabra, como Él dice, que no va a retornar vacía, sino que va a ser por el propósito que ha sido enviada, que la podamos recibir en nuestro corazón, en nuestra mente y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque estamos donde a ti te plació que en esta hora, en este minuto estuviéramos. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Porque sin ti nada de lo que está aquí o hacemos podríamos hacer. Tú lo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Y gracias a ti estamos aquí. Glorifica a tu Hijo, Señor. Glorifica tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, el Salmo 119 está casi ahí. Y es como un monumento poético en las Sagradas Escrituras. Tiene 176 versos, exceptuando 5 hacen referencia a la palabra de Dios en diferentes términos, que denotan la relevancia, la honra y el aprecio que hay en esa palabra. Lo que David sentía, lo que David pensaba. ¿Verdad que uno se pone a pensar en eso? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Le voy a explicar. Esto le va a dar una idea de qué es. Aleluya. Bendito sea Dios. En este salmo se menciona ley, testimonios, caminos, mandamientos, juicios, palabras, dichos, ordenación. Fíjense todo lo que se menciona. En todo. Y es David el partícipe de eso. Él es el que da el reconocimiento a todas esas cosas. Alabado sea Dios. Pero todo el Salmo, 176 versos, vamos a reflexionar en el versículo 11, que dice así, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dígalo conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Fíjese bien, aquí es donde vamos a analizar. ¿Verdad que Jesús en cierta ocasión dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Mire, hermano,
lo que usted tiene dentro de su corazón va a reflexionar en su carácter día en día. Porque fíjese bien que dice, otra versión dice que del tesoro del corazón el hombre saca lo mejor. ¿Qué clase de tesoro tenemos nosotros en esta noche? ¿De qué podemos sacar de nuestro corazón para dar? Aleluya. Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que vamos a reflexionar, lo que vamos a hablar. Aleluya, porque son palabras de Jesús. Él dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y ahora nosotros nos ponemos a reflexionar por qué David escribió tanto. Aleluya, porque él sabía esa verdad. Él sabía que de la abundancia, entre más él ponía en su corazón, él más podía expresar su sentir al Señor. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, el salmista mencionó el corazón. Dijo, en mi corazón. Él mencionó la parte más profunda del ser humano. Allá dentro del corazón donde solamente Dios ve. Alabado sea Dios. Note, a medida que vamos a ver este salmo que es tan grande, mire lo que era para David la palabra de Dios. Y vamos a pensar y a reflexionar y a meditar ¿dónde está la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Acuérdese una cosa, cuando David pecó, cuando David falló, Jesús, cuando lo confrontó el profeta Natán, no vino a decirle, ¿por qué has pecado? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste un adúltero? ¿Mataste a alguien? No. Fíjese que después que él le descubrió la verdad, que él lo confrontó con la palabra de Dios, le dijo, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Dios? Mire, hermano, a veces nosotros nos equivocamos, pero por eso mismo, porque el pastor hablábamos, hay un espíritu aquí que te habla y te dice y te redarguye. Muchos de nosotros hemos cometido errores y hemos cometido fallas porque tuvimos en menos la palabra de Dios. Pero ese espíritu te dijo antes que no lo hicieras, porque iban a haber consecuencias. Pero nosotros, hermano, como cualquier otra persona, tuvimos en menos la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermano. Alabado Dios, pero yo no estoy para hablar de eso. Solamente les voy a explicar un poco qué era la palabra de Dios para el rey David. Y esperemos que después de que terminemos esta reflexión, también nosotros hagamos de esa palabra un enriquecimiento, una honra, aleluya, y una aplicación en nuestras vidas. Amén. Amén. Fíjese bien. Primeramente, para el salmista David era su gozo. Tiene abierta la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 19. Porque vamos a leer bastantes de los versículos de los 176. Pero los más relevantes, de acuerdo al tiempo que tengo aquí. En el nombre de Dios. Amén. Era el gozo. Fíjense bien. Versículo 14. David decía, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Fíjate, David era un hombre rico, pero eso no le daba gozo a él, sino que él se le deleitaba en los testimonios de Jehová. Aleluya. Por eso Dios siempre ha querido recordarle al ser humano, mire, Dios siempre le ha traído a memoria al pueblo de Israel que se acuerden de dónde Él los sacó, las maravillas que Él hizo, aleluya, los milagros que Él hizo por amor a ellos. Nosotros debemos gozarnos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo hoy y lo que va a hacer mañana. Gloria sea, los testimonios.
son importantes. Aleluya. Seguidamente, versículo 47. Aleluya. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Mira, hermano, para muchas personas, aún creyentes, los mandamientos de Dios se vuelven agravios. Ellos le preguntan a Dios, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Preguntan a Dios, lo ponen en juicio, que por qué tenemos que ser así. Queremos nosotros hacer un testamento de acuerdo a nuestra vida, porque no nos regocijamos en los mandamientos del Señor. No los amamos. Cuando nosotros amamos los mandamientos de Dios, nos gozamos. Aleluya. Fíjese, yo en una ocasión me puse a leer el libro de Nehemías. Y yo me preguntaba, después de todo lo que había pasado, después de todo lo que estaban enfrentando, dice que Esdras, el profeta, sacó la ley de Dios. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo quisiera ver que cuando nosotros leemos la palabra, hagamos lo que hizo el pueblo de Israel? Dice que cuando se empezó a leer la ley, todos empezaron a llorar, aleluya, y a alabar a Dios, porque volvieron a sentir el gozo. Por eso Nehemías le dijo, no os preocupéis que pase, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Mire, hermano, nosotros vamos a confrontar cuánta cosa usted se imagine, luchas, pruebas, de todo. Pero si nosotros estamos fundamentados en esta palabra y en las promesas de Dios, como decía el canto, que nunca falla, vamos a estar siempre llenos de gozo. Y la gente siempre va a preguntar, ¿cómo es posible que este pueblo, que esta gente siempre esté contento? Y pasándole lo que les pasa, enfrentando lo que está enfrentando. Sí, porque nuestra fortaleza viene de Dios. El gozo del Señor no es un gozo cualquiera. Es un gozo muy diferente. Son ríos de agua viva que corren en nuestro ser. Amén. Seguidamente, el versículo 70. Dice aquí, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. La ley había un grande gozo. Fíjese, él observaba a estas personas que ellos estaban engrosados, ellos estaban comiendo, pero sabía él que eso era momentáneo. Una vez que terminaran de comer, una vez que terminaran de celebrar, se acabó el gozo. Pero él seguía contento, regocijándose en los mandamientos del Señor. Segundo, era su meditación. Aleluya. Versículo 15. Dice él, David, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Mira, hermano, a veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos porque no la meditamos. La leemos así como leemos cualquier libro o como leemos cualquier periódico de corrido. No nos paramos a meditar en lo que la palabra de Dios dice. Por eso el Salmo 1 dice que el bienaventurado el varón, porque dice, este varón no solamente no anda en consejos de malos, sino que medita de día y de noche en los mandamientos, en la ley de Jehová. Amén. Aleluya. Usted vio lo que decía en el principio del Salmo. Dice, la excelencia de la ley de Dios. En el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Aleluya, que transforma el alma. Fíjese en todo lo que hace la palabra de Dios. Aleluya. Pero ¿qué estima tiene la palabra de Dios en nuestros corazones? David tenía en grande estima la palabra de Dios. En el versículo 78, nuevamente habla y dice, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tu palabra. ¿Se da cuenta? No había distracción, no había nada que le distrayera de la lectura, del devocional, de la meditación diaria en la palabra de Dios. Y a veces cualquier cosita, nosotros estamos, o voy a leer ahorita, o estamos leyendo, y cualquier cosita nos distrae.
Cuando nosotros decidimos pasar un tiempo en la presencia de Dios, en la meditación de su palabra, lo demás sale sobrando. Aleluya. Por eso es de que Él demanda que hablemos, que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Ese amor va a estar muy arriba de las actividades cotidianas y diarias. Por eso hagamos un tiempo diario y que nada nos interrumpa. No importa qué hablen afuera, qué ruido haya afuera, qué complejo. No deje de meditar en la palabra de Dios. Los beneficios son suyos. Los beneficios son míos. Vamos a poder conocer a nuestro Dios. Amén. Era su delicia la palabra de Dios. Verso 24. Amén. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejos. Fíjese bien, él se deleitaba. Aleluya. Meditar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Meditar es pensar. Aleluya, ¿cómo es posible? A veces nosotros, Dios nos lleva en un viaje porque leemos algo y se nos hace tan maravilloso, tan grande. Todo el día pasamos pensando en eso, cuando Dios nos lo revela, cuando el Señor nos da luz y podemos ver algo que jamás habíamos entendido. Y quizá por años leímos esos versículos y nunca nos cliquearon. Y de momento, Dios nos da de esa sabiduría escondida que Él dice, abre el entendimiento y nos da luz y podemos ver y nos deleitamos. Amén. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 92. Estamos aquí en el mismo, pues es tan amplio que, ay Dios mío, aquí solo estamos meditando en mi corazón, porque Él dice lo que era para Él la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir rápido. Verso 92. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, aleluya, mire lo que dice abajo, yo en mi aflicción hubiera perecido. ¿Verdad que nos decía el pastor que a veces nosotros venimos arrastrados, pero porque su palabra, su presencia es nuestra delicia? Y venimos como sea y salimos bien renovados, salimos totalmente diferentes. Aleluya, porque, aleluya, en su ley nos hemos gozado. Era su vida, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivificarnos según tu palabra. Aleluya. Cuando nosotros sabemos recibir los mensajes que nos dan los pastores, que nos dan los evangelistas, nos vivifica. Porque nosotros venimos abatidos. Diariamente pasamos clases de experiencias afuera, viviendo en la vida secular del mundo, que en el único lugar donde hallamos descanso es al lado del pastor de los pastores. Al lado de Jehová, que es nuestro pastor. Era su esperanza. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. La esperanza de esperar en Dios. Verá que a veces se hace tarde esperar en Dios, pero déjeme decirle algo. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega temprano, nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Amén. Aleluya. Era su consuelo. Versículo 50. Tu ley. Está hablando, bienaventurado el hombre. Como verá que dice aquí en el versículo primero. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Aleluya. Los que guardan sus testimonios. Aleluya. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Era su pasión. Vamos al versículo 113. 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aleluya. Y el 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Aleluya. Fíjese bien, era su deseo. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi hermano, usted está viendo todo este versículo. Es un salmo bastante grande, el más grande de él. Pero nos está dando una indicación por qué David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Porque él tomaba en serio la palabra de Dios. Él meditaba día y noche en la palabra de Dios. Todo giraba alrededor de su ley. Por eso él decía, dichosos los rectos que andan en la ley de Dios. Porque él lo experimentaba. Él cuando iba a la casa de Dios decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjese, una persona que era un rey, tenía de todo. Tenía con qué divertirse, tenía con qué entretenerse. Mas sin embargo él caminaba un largo camino para ir a la casa de Dios, a Jerusalén. Y con bailes y con todo él iba. Porque él se deleitaba en la ley. ¿Nos estamos nosotros deleitando en la palabra de Dios? ¿O nos aburre leerlas? Acuérdese, David no solamente tenía la palabra en la mano, o en una esquina ahí todo polvoriento, o en la mesa del centro ahí adornando, o en la mente versos olvidados, versos que ya no mencionamos. No, él lo tenía en su corazón. Él amaba la palabra de Dios de todo corazón. Mire el verso 34, hermano. Aleluya. Aleluya. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Habremos orado alguna vez nosotros así? Pidiéndole a Dios que nos ilumine, que queremos amar su palabra más que otras cosas. Porque mire, hermano, nosotros dedicamos tiempo a lo que nos interesa más. Y aquí estamos viendo un David que es un rey que tiene responsabilidades con el pueblo de Dios, que tiene responsabilidades con los que le sirven. Pero hay una prioridad en su corazón. Y es la ley de Jehová. Es asimilarla, guardarla. Fíjese bien, él se había convertido en un almacén de guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra, allá adentro, en lo más profundo. ¿Qué hay en lo más profundo de nuestros corazones en esta noche? ¿Qué hemos puesto en lo más profundo de nuestro ser? Que nos estimule, que nos ayude a gozarnos en la palabra de Dios. Alabado sea tu nombre. Fíjese bien lo que él dice. Él era un almacén. Él leía y escuchaba con discernimiento la palabra de Dios. Él la recibía con gozo. La cumplía con perseverancia y la defendía con denuendo. Aleluya. Y con estima y abnegación. Aleluya. Note los anunciados del salmista que revelan la presencia continua de la palabra en su corazón. El versículo 16 dice, no me olvidaré de tus palabras.
No me olvidaré de tus palabras. Eso era que constantemente en la mañana, mediodía, estaba él constantemente recordando lo que había leído, lo que había en su corazón. Porque él sabía el bien. Sabía que la palabra de Dios, la ley de Dios, Dios nos la había dado para bien de nosotros. Aleluya. Por eso dice en el versículo 1, bienaventurado, dichoso. Una persona que va a caminar en la ley de Dios haciendo su palabra va a encontrar gozo. Aleluya. Va a ser dichoso, como el rey David lo fue. Aleluya. Versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Aleluya. Y el 45 dice, busqué tus mandamientos. Él dice, no me he apartado de tu ley. Tus mandamientos he creído. Versículo 66. Tus mandamientos siempre están. Aleluya. Gloria sea al Señor. Fíjese bien. Todo esto está hablando de la palabra. Y de verdad que Dios quiere que nosotros estemos leyendo su palabra. A veces vienen personas y nos hacen preguntas, quieren contender con nosotros y nosotros no tenemos una respuesta de la esperanza en que esperamos nosotros. No podemos decirles nada. Por eso le digo, David defendía la palabra con denuendo y con seriedad, porque la tenía en alta estima y sabía que la palabra de Dios era real, era verdad. Amén. Aleluya. Luego dice, no me apartaré de tus juicios, en el versículo 102. En el versículo 141 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos hasta el fin. Hermanos, David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque él se gozaba en la ley de Dios. Y eso le daba más libertad, más energía de poder alabarlo y de poder conocerlo. Alabado sea Dios. Así, hermanos, de que podemos ver que decía el versículo 141, dice, tus mandamientos he puesto por obra. ¿Sabe qué era lo que decía Spurgeon? ¿Quién ha leído del evangelista Spurgeon? Bastantes hemos leído, ¿verdad? Que fue un evangelista en los 1800. Fíjese cómo él se refería a David. Aleluya. Decía, el corazón del salmista será guardado por la palabra, ya que él guarda su palabra en su corazón. ¿Qué es lo que nos va a guardar a nosotros de pecar, hermanos? No hay duda alguna que usted y yo vamos a poder vencer el pecado si la palabra de Dios está en nosotros. Aleluya. Y eso era. David era guardado por Dios porque él guardaba su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Así que para evitar pecar y desagradar a Dios debemos atesorar su palabra en nuestro corazón. Porque acuérdese lo que le dijo Natán a David. Tuviste en poco la palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestro corazón en esta noche? Aleluya. Ciertamente el verso 119:11 en el que podemos nosotros meditar todos los días. Si queremos nosotros vivir una vida de santidad y agradar a Dios, debemos de meditar en ese versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Este es un recordatorio, hermano, y una motivación constante a guardar la palabra de Dios, que es la mejor cosa, en el mejor lugar, que es en el corazón, para no pecar ante el mejor ser, nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Espero que estas palabras le hayan motivado. Alabado sea el nombre de Dios. A ver, ¿dónde tenemos la palabra de Dios? Aleluya, porque por eso es que tenemos una Biblia, hermano. Este es la guía, el GPS del cristiano. Este es el que nos va a dirigir
a darle honra y gloria y a reconocer a nuestro Dios diariamente. Por eso, bienaventurado y dichoso va a ser cuando camines y atiendas a esta ley. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.